Muy buenos días, alumnos del octavo básico. Les habla la profesora Daniela Sandoval y en esta cápsula educativa vamos a revisar el concepto de conflicto narrativo asociado evidentemente al género narrativo, que es lo que hemos visto anteriormente. El objetivo de la clase es analizar un cuento considerando precisamente su conflicto narrativo. Vamos a aprender cuál es la importancia del conflicto narrativo y finalmente vamos a aplicarlo en la lectura de un cuento. Antes de avanzar, ¿cierto?, en lo que es el concepto de conflicto narrativo, vamos a recordar algunos elementos mucho más generales ya que nos van a ayudar entonces a llegar a la idea de conflicto narrativo. Primero que todo, vamos a repasar un poquito la clasificación de los géneros literarios para que sepamos dónde estamos posicionados, ¿ya? Ustedes saben que todos los textos literarios pueden ser clasificados en tres tipos: género narrativo, género lírico y género dramático. Por otra parte, ya muy hacia el ladito tenemos a los textos no literarios, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en otra oportunidad. En el género narrativo, esta gran clasificación, ¿cierto?, podemos agrupar a todas las obras de ficción en las que se relata un suceso, en las que se narra un suceso o varios sucesos que le ocurren a los personajes siempre en un lugar y en un tiempo determinados. Estos últimos que yo les acabo de mencionar son elementos muy importantes del género narrativo. También tenemos que recordar que el género narrativo está compuesto por diferentes tipos de textos. Ya dentro de esta clasificación que nosotros llamamos géneros narrativos, podemos clasificar a otros textos como los cuentos, las fábulas, los mitos, las leyendas, las novelas, entre muchos otros tipos de texto que de este momento, incluso en los años anteriores y en los años que vendrán, ustedes van a conocer con mayor profundidad. También, y de acuerdo a lo que vimos en la última cápsula educativa, vamos a revisar que el género narrativo conforma un mundo narrado, ¿ya? Este mundo narrado, a su vez, se conforma de algunos elementos muy importantes para la existencia de este mundo narrado. Estos elementos son los acontecimientos, que finalmente es lo que sucede en el relato, el tiempo, el narrador, el espacio y por supuesto que los personajes, que fueron el elemento o el concepto en el que profundizamos en la cápsula educativa anterior. ¿Lo recuerdan? Según su clasificación, los personajes podían dividirse, digamos, de alguna forma en personajes principales o personajes secundarios. También podíamos ver cómo en diferentes relatos los personajes van evolucionando o bien se mantienen siempre de la misma forma. Por lo tanto, teníamos otro elemento de clasificación que serían los personajes dinámicos y los personajes estáticos. Eso lo vimos entonces en la cápsula educativa anterior. También es muy importante que recuerden que los textos narrativos en su totalidad mantienen o se estructuran, ¿cierto?, siguiendo un esquema, ¿ya? Este esquema es el que nosotros podemos ver aquí en la pantalla, que es la situación inicial, el desarrollo conflicto y el desenlace. ¿Qué sucede en cada una de estas etapas? Podríamos llamarlo así, ¿cierto? En la situación inicial se presentan los personajes que van a participar de los acontecimientos, que van a realizar las acciones y también se presenta el lugar y la época en la que se sitúa la historia. Luego viene el desarrollo. En el desarrollo se va a producir un evento que va a modificar la situación inicial. A este evento o suceso se le llama conflicto, que es lo que nosotros vamos a revisar en esta cápsula educativa. Este conflicto, este suceso, va a motivar la acción de los personajes, quienes van a buscar resolver este conflicto y restablecer el equilibrio que había en la situación inicial. Y luego, en el desenlace, las acciones de los personajes van a promover la resolución del conflicto, sea esta negativa, es decir, un final feliz, o sea esta
sea esta positiva, es decir, un final feliz, o sea esta negativa, que sería, ¿cierto?, un final triste, podríamos llamarlo de esa forma. Estableciéndose entonces un nuevo orden. Ahora sí, en esta oportunidad, como yo les comentaba, vamos a revisar el conflicto narrativo particularmente. La idea es que en estas cápsulas educativas vayamos revisando todos los elementos que conforman el género narrativo uno a uno y profundizando en cada uno de ellos. Ya anteriormente revisamos los personajes y ahora vamos a revisar el conflicto narrativo. ¿Qué es un conflicto narrativo? Lo primero que tenemos que saber es que en todo texto narrativo, en un cuento, en una novela, en un mito, en una leyenda, hay un conflicto narrativo. Es fundamental su presencia en los textos narrativos, ¿ya? El conflicto narrativo es un problema, puede ser también un obstáculo que enfrentan los personajes de la historia, particularmente el personaje principal, el protagonista, y finalmente es este problema, este obstáculo, lo que los motiva a actuar, ¿ya? Por lo tanto, en torno a este conflicto, a este problema, se va desarrollando la historia. En un texto narrativo, los personajes, como yo les comentaba recién, tienen una razón o una motivación para actuar. Esta motivación generalmente se relaciona con el conflicto narrativo porque, como yo les decía recién, los obliga a actuar de una forma u otra, idealmente llevar a cabo acciones que resuelvan el conflicto, ¿ya? Ahora, eso es más que todo el conflicto narrativo. Lo importante es que comprendamos cuál es la importancia del conflicto narrativo en un texto de este tipo. Vamos a leer un microcuento, ¿ya? Para aplicar lo que acabamos de aprender. El microcuento está en su libro, ¿ya? Y se titula Naufragio de Denise Fresal. ¿Vamos a leerlo juntos? Desde que pisó la cubierta, supo que no llegaría a puerto. Cuando se descolgó la tormenta, creyó que no sobreviviría. Al abrir los ojos, el sol había herido su piel, el cielo era intensamente azul, la brisa le pareció un milagro divino, y el hambre y la sed lo llenaron de alegría. ¿Cuál es el conflicto narrativo del relato leído? Tratemos de aplicar entonces lo que acabamos de aprender. Según aprendimos, el conflicto narrativo es el obstáculo, ya que obliga a los personajes a actuar. En el caso de la historia que nosotros acabamos de leer, tenemos muy pocos datos porque al ser un microcuento es muy reducido la extensión y muy reducida la cantidad de personajes y hechos que se producen en el relato. Pero vamos viendo poco a poco. Partamos, por ejemplo, por el título, se denomina naufragio. Entonces, desde que pisó la cubierta supo que no llegaría a puerto. Cuando se descolgó la tormenta creyó que no sobreviviría. ¿Cuál será el conflicto? Nuestro personaje principal, que es el único personaje del relato, ¿a qué se vio enfrentado? Pensemos nuevamente en el título. Nuestro personaje principal se vio enfrentado a un naufragio, por lo tanto, ese será el conflicto. A raíz de este problema o de este obstáculo, entonces, es que al abrir los ojos, el sol había herido su piel, el cielo era intensamente azul, la brisa le pareció un milagro divino y el hambre y la sed lo llenaron de alegría. Este final nos puede parecer muy raro porque es difícil pensar o creer que a una persona lo puede llenar de alegría la sed y el hambre. Y es que la sed y el hambre para nuestro protagonista significa que él estaba vivo porque pensaba que en medio del naufragio iba a morir. Entonces, ya hemos determinado cuál es el conflicto narrativo del relato. Ahora, reflexionemos en torno a la importancia que tiene el conflicto en un texto narrativo. La idea, como yo les comentaba anteriormente, es que ustedes comprendan que el conflicto narrativo es esencial porque en torno a él se construye toda la historia y los personajes actúan de una o de otra forma solo considerando el conflicto narrativo. Pensemos, por ejemplo, en un texto que no tenga un conflicto narrativo. ¿Qué va a suceder?
Probablemente podríamos considerarlo un texto narrativo, sin embargo, este texto va a ser sumamente plano, no va a tener momentos de importancia o de mayor relevancia, porque los personajes van a actuar sin una motivación clara. Y eso, en cuanto al ámbito del lector, probablemente este lector puede considerarlo aburrido, sin sentido, y no va a ser un texto narrativo mayormente exitoso. Bueno, queridos estudiantes, esta fue la cápsula educativa de esta semana. Recuerden que tienen que aplicar el contenido de esta cápsula educativa en la página 54 de su libro. Ahí van a poder encontrar un pequeño cuento y una serie de preguntas que los van a ayudar a aplicar el contenido que nosotros hemos visto en esta cápsula educativa. Recuerden que cualquier duda o consulta que ustedes tengan pueden hacerla llegar a través del correo segundociclobásica@colegiohorizontes.cl y voy a estar muy atenta entonces a sus preguntas e inquietudes. Les envío un abrazo muy grande, espero que estén muy bien, sigan cuidándose mucho con sus familias y nos vemos en la próxima cápsula educativa. ¡Hasta pronto!